Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos de tercer grado de secundaria. Vamos a iniciar con el resumen y archivo de la clase de ciencias química. Después, aquí mismo, en este mismo video, historia y terminamos con artes. Pues este lunes estuvo larguito el resumen, así es que vamos a tratar de hacerlo en 10 minutitos, tres materias en 10 minutitos. Recuerda que si te sirve este video, pues regálame una suscripción, no te vayas de Renomad, ya somos muchos, para que sigamos más y hacer la tarea. Les dejo la descripción abierta, también les dejo los comentarios para que escribas las respuestas si tú quieres y ayudes a los demás compañeros. ¿Cómo influye la temperatura en los cambios del estado físico? Vamos a ver algo muy fácil que es los estados de la materia, los estados de agregación. Nada más vamos a ver tres, aunque hay más, pero sólido, líquido y gaseoso. Eso lo ves desde primaria, creo. Así es que clasifica diferentes materiales con base a su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. Énfasis. Clasifica los materiales del entorno con base a su estado de agregación e identifica cómo influye la temperatura en los cambios del estado físico. El agua, ¿verdad? Recuerda que el estado natural, bueno, más abundante del agua es líquido. Líquido. Si se congela por la temperatura, se hace sólido. Si el agua en estado líquido se calienta a 100 grados, entonces se vuelve en punto de ebullición se vuelve gas, ¿verdad? ¿Ya recordaste? Está muy fácil esta clase. En la vida diaria te encuentras con sustancias de diferente tipo y con características distintas. Cuando se hace mucho calor, puedes comerte una paleta de hielo y tomar un vaso de agua para refrescarte. Estudiarás tres estados de la materia, que son sólidos, líquidos y gases. Muy bien. Clasificarás los materiales del entorno con base a su estado de agregación e identificarás cómo influye la temperatura en los cambios del estado físico. También identificarás cómo se comportan las partículas que constituyen la materia de los tres estados de agregación. Bueno, recuerda que hay fuerzas que separan y unen a las partículas, ¿no? Entonces, el estado sólido, las partículas están bien agarradas. En estado líquido, las partículas se amoldan, están medio sueltas, y en el estado gaseoso están muy dispersas, ¿verdad? Hay muchos huecos. Entonces, vamos a analizar. Analizar cada uno de los estados de agregación. Aquí está esta tablita, te la dejo para que la descargues. Esta imagen la puedes anexar a tus apuntes o a tu tarea. Vean. Entonces, empezamos. Es un triángulo sólido. Veamos, si vamos de sólido a gaseoso se llama sublimación. Si vamos de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Ok, bueno, si vamos de gaseoso a líquido se llama condensación. Y si vamos de líquido a gaseoso se llama evaporación. Si vamos de sólido a líquido se llama fusión y de líquido a sólido se llama solidificación. Muy bien, el agua es el ejemplo más más sencillo porque es el líquido que abunda en la naturaleza. Esta tablita, cópiala, pégala, descárgala, ahí te dejo en la descripción. Dice, como sabes, la materia está constituida por partículas muy pequeñas. ¿Sí? Hay fuerzas que las unen y que las desunen. Identifica las propiedades de los sólidos. En este estado de las fuerzas, o sea, en el sólido, intenta separar las partículas son menores a las fuerzas que mantienen unidas las partículas. Por esa razón, presentan como propiedades como forma, volumen definidos y no se pueden comprimir. Los sólidos casi no, más bien no se pueden comprimir, ya tienen una forma rígida. En el estado líquido, las fuerzas que mantienen unidas a las partículas son casi igual a las que las mantienen separadas, logrando así un volumen definido pero de forma variable. Observa cómo los líquidos están en la forma del recipiente que los contiene, sin embargo, tiene el mismo volumen, por lo que no se comprimen. No se comprimen los líquidos. Dice, identifica las propiedades de un gas. En este estado de agregación, las fuerzas
que tratan de mantener unidas a las partículas son menores a las que tratan de separarlas, por lo que se produce un volumen y una forma indefinida o variable. Por ello, sí se pueden comprimir. El gas sí se puede comprimir, por eso sale luego como la Coca-Cola, ¿qué? Explosiva o algo así, ¿no? Un meme por ahí. Porque está comprimido el gas. Muy bien. Entonces, estos son los estados de la materia y nos muestran aquí un diagrama V para poder armar nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, ¿no? Del lado izquierdo para pensar, del lado derecho para hacer. Es un diagrama V para que estudies mejor. Muy bien. Bueno, esto fue la clase de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso y sus propiedades de sus partículas. Vamos a la historia. La historia, vamos con la evangelización de la Nueva España. Analiza las consecuencias de la conquista y la colonia. Analiza el proceso de evangelización. Hoy vamos a hablar de la evangelización. ¿Recuerdas de los frailes, los monjes? Pues hoy vamos a hablar de eso. Recordarás que la historia es la memoria de los pueblos y su conocimiento te ayudará a saber cómo eran antes, cómo se han transformado y cómo son ahora. Por ello, a lo largo de esta sesión, analizará las consecuencias de la conquista y la colonización española, específicamente de la evangelización en la Nueva España. Es evidente que la conquista de Tenochtitlán fue el parteaguas para acá y para allá, para la apertura de nuevas costumbres y tradiciones. Es la mezcla de tradiciones. Además, sentó las bases para el nacimiento del virreinato de la Nueva España. Muy bien. Además, revisarás la labor de algunos misioneros que se caracterizaron por denunciar los abusos. Hubo mucho abuso, bastante abuso, exterminio, ¿sí?, por parte de los españoles al ser considerados símbolos de protección para los indígenas. Así que descubre, bueno, vamos, hay varios testimonios, por ejemplo, de Mendieta, que recuerda que cada quien dice la historia como le va en la feria, ¿no? Entonces, dice, cada quien da su testimonio. Regresando a los testimonios que leíste, te percataste que comparten mucha información. La primera relacionada con las impresiones de sorpresa generada por algunos indígenas al contemplar el comportamiento de los primeros franciscanos de la Nueva España. La segunda refiere a la percepción de un conquistador ante el proceso de evangelización de los indígenas. Cada quien cuenta la historia como le conviene. Y aquí están muchos murales. Vamos a hablar en artes, vamos a hablar de los murales que están sobre los muros, por eso se llaman murales. Entonces, ven cómo están vestidos, son frailes, ¿sí? Aquí es religiosa, la situación es religiosa, casi todo es religioso aquí, porque estamos hablando de la evangelización. Bueno, aquí hay un mapa de las iglesias, miren, había muchas iglesias, muchas capillas, iglesias ahí en la Nueva España, bueno, en México Tenochtitlán, con la llegada de los españoles. Muy bien, dice, tras la caída del Gran Tenochtitlán, el ejército vencedor, encabezado por Cortés y los españoles, ocupó el lugar que los mexicas tenían en el liderazgo mesoamericano. Para muchos pueblos de la región no resultó extraño entregar tributos a los conquistadores, pues ya lo pagaban a los de la Triple Alianza, como ya lo vimos en las semanas anteriores. La evangelización fue una forma de consolidar el dominio de la corona española a través de la tradición católica, aunque la labor de los frailes no resultó fácil. Después de que los españoles conquistaron México Tenochtitlán, Cortés solicitó al rey que enviara frailes para enseñar el cristianismo a los indígenas. Muy bien, entonces, a partir de 1523 llegaron a la Nueva España los primeros 3 frailes franciscanos. Primero llegaron los franciscanos. Dice, por ejemplo, los franciscanos establecieron conventos y hospitales en la Ciudad de México, Puebla, etc. Después llegaron los dominicos como 3 años después, en 1526.
Fue la segunda orden en llegar. Se ubicaron en las regiones del sur del país, Oaxaca, Guatemala. Y fundaron conventos y escuelas de oficios. Vean cómo cada orden de los evangelizadores construyeron diferentes cosas. Los franciscanos fueron hospitales. Los dominicos fueron escuelas de oficios. Muy bien. En 1533, ya varios años después, llegaron los agustinos, que se establecieron en aquellas regiones que todavía no estaban ocupadas, o sea, en el occidente, por ahí de Michoacán y todo eso. Conventos y orfanatos, vean, orfanatos ahora. En el occidente. Después vamos más tarde, en 1572, ya mucho más tarde, la Compañía de Jesús, los jesuitas, quienes se dedicaron a establecer colegios. Aquí ya están las escuelas. Muchas de las escuelas que actualmente se encuentran en México son de jesuitas. Consagraron la educación a los criollos y a la enseñanza superior. Esta sucesión de órdenes evangelizadoras no hubiera sido posible sin la participación de los colaboradores indígenas, o la Malinche, ¿no? Para conocer más de ello, observa, ok. Bueno, entonces, el clero, vino el clero, ¿no? Había dos tipos de clero. El clero regular, que estaba constituido por las órdenes religiosas ya mencionadas, que venían directamente de Roma, del Papa, del Vaticano. Y el clero secular estaba formado por sacerdotes, obispos, párrocos, que no pertenecían a ninguna orden y se encontraban ligados a la sociedad civil. Por ejemplo, Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia. Como pudiste darte cuenta, la conversión de los indígenas al cristianismo no solo significó a los frailes que les enseñaban el catecismo y las principales creencias cristianas. El proceso de evangelización tuvo una transformación de muchas costumbres cotidianas. Además, durante el proceso, los frailes enseñaron a los indígenas a hablar el castellano y algunos de ellos el latín, fabricar instrumentos musicales, cantar en coros de iglesias, participar en las fiestas de los santos, ir a misa y practicar los sacramentos. Esto fue la clase de historia. Vámonos rápido, nos hace tarde. El mural de mis emociones. La clase de artes habla de los murales. Representar personas en diversas situaciones por medio de elementos básicos del arte para valorar las múltiples actividades que se pueden realizar estando en casa durante la cuarentena. Órale. ¿Alguna vez has visto esas enormes pinturas realizadas en muros de un edificio o de un techo? Pues esto es un mural. A las pinturas que muchas veces cuentan paisajes de nuestra historia nacional o que contienen temas de justicia social, a esas pinturas se les llama murales. Realizarás un boceto en un mural. ¿Qué es un boceto? Pues es como un ensayo, algo, una planeación, un proyecto de qué vas a hacer. Pero es un mural cualquiera, hacer un mural de tus emociones. Se supone que aquí vas a hacer un mural, pero de tus emociones. Por ejemplo, cuando Siqueiros, que es un muralista, produjo su enorme mural, la Marcha de la Humanidad, primero tuvo que planearlo con distintos bocetos, acomodando y reacomodando todos los elementos hasta que sintió que ya había quedado bien. Otro es José Clemente Orozco, otro exponente muralista, muy bien. Entonces, el primer paso para realizar tu mural o un mural es un boceto. O sea, lo que vas a plasmar en la pared, lo vas a plasmar primero en la hoja. Y puedes modificarlo y modificarlo y modificarlo hasta que digas ya quedó bien. Y ese es lo que vas a plantear en el muro. En un dibujo, el boceto es un dibujo de la idea general de que quieres para tu creación. Bueno, entonces la estructura de un mural debe tener un sentido y un contexto social, clase, de lo que estás viviendo. Creo que vas a hacer un mural de lo que pasó en la pandemia, lo que sientes. Y Picasso, eso es otro muralista,
Dice, es importante definir que el muralismo derivó en otras manifestaciones artísticas como fue el street art y el graffiti. Entonces, actualmente el muralismo son los grafitis que ves en la calle, en las ciudades. Y esto es la clase de artes, porque el graffiti representa los sentimientos de una parte de la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto fue la clase del 5 de octubre. Gracias por tu esfuerzo y trabajo. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. No te olvides descargar el archivo, ahí está abajo en la descripción.